El Mar Negro despertó con un silencio que hace temblar al mundo. A las 5:47 de la mañana, los operadores de la base OTAN en Constanza detectaron algo que ningún manual militar contempla: 30 submarinos nucleares rusos emergiendo simultáneamente, formando tres triángulos perfectos frente a las costas de Sebastopol. No hubo explosiones, no hubo disparos, solo el silencio más aterrador que la OTAN ha experimentado en décadas. Los submarinos clase Delta IV, Borei A y Oscar II simplemente aparecieron, y con su sola presencia, todo cambió. ¿Por qué ahora? La respuesta está en lo que no vemos. Mientras usted escucha esto, el único corredor marítimo que alimenta la zona del conflicto ha quedado prácticamente paralizado. Los sistemas de navegación fallan. Los drones de vigilancia pierden el control. Es como si una mano invisible hubiera apagado los interruptores de la guerra moderna. Pero aquí viene lo más inquietante. Rusia no ha dicho una sola palabra, ni una declaración, ni una amenaza. Solo 30 gigantes nucleares flotando en formación perfecta, observando. ¿Observando qué? La respuesta podría determinar el futuro de toda la región. Los analistas militares están desconcertados. Esto no es un ejercicio ni una provocación común. Es algo nuevo, una forma de guerra sin disparos, donde el silencio es el arma más letal. La OTAN ha retirado sus grupos de escolta del mar Egeo. Turquía ha cerrado sus estrechos. Y todo esto mientras los submarinos rusos permanecen allí, inmóviles, creando lo que los expertos llaman espacio táctico nulo. Una zona donde el enemigo no puede pensar, no puede decidir, no puede actuar. ¿Es esto el preludio de algo más grande? ¿O es la nueva forma de control territorial en el siglo XXI? Si está usted cerca de cualquier puerto estratégico, necesitamos saber qué está observando, porque lo que está sucediendo en el Mar Negro podría ser solo el comienzo. Ahora, déjenme mostrarles cómo esto se conecta con decisiones tomadas hace décadas, y por qué su impacto llegará mucho más allá de las aguas del Mar Negro. Lo que sucedió en el Mar Negro no fue solo una demostración de fuerza, fue un cambio radical en las reglas del juego global. Mientras la OTAN observaba impotente, Rusia desplegó una estrategia que nadie esperaba: 30 submarinos nucleares emergiendo simultáneamente, formando una perfecta coreografía de poder militar. Pero vayamos más allá de los números. Este no es un simple incidente marítimo, es una reconfiguración total del equilibrio de poder en Europa. Los expertos lo llaman guerra sin disparos, donde el verdadero impacto no está en la destrucción física, sino en la parálisis estratégica del adversario. Imaginen el pánico en los centros de mando de la OTAN, cuando sus sistemas de detección empezaron a fallar. Sus drones perdieron conexión. Sus radares se volvieron ciegos. Todo mientras las fuerzas rusas creaban lo que los analistas llaman espacio táctico neutro, una zona donde el enemigo no puede operar. Y Turquía, el guardián del Bósforo, se encuentra en una posición imposible. Como miembro de la OTAN, debe mostrar solidaridad, pero como potencia regional puede permitirse enemistarse con Rusia. Sus acciones en las próximas semanas podrían determinar el futuro del control marítimo en la región. Lo más fascinante es el silencio de Rusia. Ni una palabra oficial, ni una explicación. Este silencio estratégico está causando más daño que cualquier declaración podría causar. Está forzando a Occidente a especular, a dudar, a cuestionar cada movimiento. La región disputada al norte del Mar Negro está ahora prácticamente aislada. Sus rutas de suministro marítimo están comprometidas, sus sistemas de defensa neutralizados, y todo esto sin disparar una sola bala. Pero aquí viene lo más inquietante: esto podría ser solo el comienzo. Nuestras fuentes indican movimientos similares en otras regiones estratégicas. ¿Y lo que está sucediendo en el Ártico? Bueno, eso es algo que necesitaremos discutir en detalle. ¿Están prestando atención? Porque lo que viene a continuación podría cambiar nuestra comprensión de la guerra moderna. La pregunta ya no es ¿quién tiene más armas?, sino ¿quién puede paralizar al enemigo sin disparar un solo tiro? En un giro estratégico sin precedentes,
La Armada rusa ha demostrado su dominio en el Mar Negro mediante una maniobra que redefine el concepto de control marítimo. 30 submarinos nucleares de diferentes clases emergieron simultáneamente, formando una configuración triangular que paralizó efectivamente el corredor marítimo vital hacia la región norte del Mar Negro. Esta demostración de fuerza silenciosa ha expuesto las vulnerabilidades del sistema logístico occidental. El único corredor marítimo que conecta el Mediterráneo a través del Bósforo con el puerto de Odesa, crucial para el suministro de combustible, armamento y materiales médicos, quedó bajo el control táctico ruso sin que se disparara un solo proyectil. La respuesta de la OTAN fue reveladora. La retirada inmediata del grupo de escolta estadounidense del mar Egeo, incluyendo el destructor USS Arleigh Burke y el submarino USS Florida. Turquía, invocando la Convención de Montreux, restringió el paso de buques militares por el Bósforo, efectivamente limitando las opciones de la OTAN. La defensa costera del país fronterizo con Rusia se encuentra en clara desventaja técnica. Sus torpedos de corto alcance, sonares básicos y limitada capacidad de detección resultan ineficaces contra los submarinos rusos equipados con tecnología de última generación para la absorción acústica. Como señaló un oficial de la OTAN en una videoconferencia confidencial, no hemos perdido el Mar Negro, pero hemos perdido el control sobre él sin que se produjera una sola explosión. Esta nueva doctrina naval demuestra que el dominio marítimo moderno no se mide por la cantidad de barcos en superficie, sino por la capacidad de crear zonas de exclusión sin necesidad de confrontación directa. Rusia ha logrado paralizar una región marítima estratégica mediante su mera presencia, forzando a la OTAN a una posición defensiva sin violar ninguna convención internacional. La pregunta ya no es cuándo atacarán, sino si la OTAN se atreverá a actuar cuando el adversario ni siquiera ha disparado. ¿Qué opinas sobre esta nueva forma de ejercer el control marítimo? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En la mañana del 17 de noviembre, presenciamos un fenómeno extraordinario en el Mar Negro. Silencio táctico absoluto. Ni un disparo, ni una provocación, pero todos los puestos de mando en alerta máxima. La flota rusa del Mar Negro mantenía un silencio estratégico mientras sus submarinos permanecían a profundidad de control. En el cuartel general de la OTAN en Nápoles, el sistema SOSUS emitía advertencias continuas. Las frecuencias sonares pasivas se reflejaban con intensidad creciente, señalando la operación de sistemas submarinos de guerra electrónica no identificados. En las primeras 8 horas, el 60% de las estaciones de navegación submarina entre Sebastopol y la costa norte perdieron su capacidad de orientación. A las 11:26, el puesto de observación en Varna, Bulgaria, detectó una onda electromagnética VLF de baja potencia, repitiendo 4 pulsos por minuto, el patrón típico de comunicación entre submarinos en misiones especiales. Esto reveló que las unidades rusas operaban en una estructura de red coordinada, intercambiando datos tácticos sin revelar sus posiciones. El incidente más notable ocurrió a las 14 horas y 7 minutos, cuando un dron MQ-9 Reaper estadounidense perdió contacto al entrar en una zona de interferencia intensa. La última imagen mostró un destello submarino silencioso antes de perder la señal. 3 horas después, Rusia publicó un video borroso del dron siendo remolcado a Sebastopol, alegando violación del espacio aéreo controlado. Los eventos se intensificaron durante la noche. 3 petroleros turcos abortaron su entrada al puerto norte debido a interferencias GPS. Un convoy de sistemas de defensa aérea se detuvo en Reni por fallos electrónicos. A las 21 se convocó una reunión de emergencia entre los ministerios de defensa de Estados Unidos, Reino Unido y Rumania. Esta demostración de guerra electrónica marca un nuevo capítulo en el conflicto moderno, donde el control se ejerce sin disparar una sola bala, paralizando sistemas y comunicaciones críticas. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación repercute en diferentes partes del mundo.
En un giro dramático de los acontecimientos en el Mar Negro, hemos sido testigos de una nueva forma de guerra que redefine el conflicto moderno. Sin disparar una sola bala, Rusia ha demostrado una capacidad sin precedentes para dominar estratégicamente toda una región marítima. La operación comenzó cuando 30 submarinos nucleares rusos emergieron simultáneamente, formando tres triángulos perfectos. Lo extraordinario no fue solo la demostración de fuerza naval, sino la completa parálisis electrónica que siguió. Las unidades costeras rumanas se pusieron en máxima alerta, aunque no se disparó ni un solo proyectil. En la región norte del Mar Negro, los centros de mando se vieron obligados a operar casi a ciegas, dependiendo de datos de navegación civil. Los drones de reconocimiento Bayraktar TV-2 quedaron severamente limitados por interferencias de frecuencia no identificadas. Todo el Mar Negro se convirtió en una cortina gris, un espacio donde cualquier movimiento se desvanecía en el silencio técnico. Un oficial superior de la OTAN, bajo condición de anonimato, describió la situación de manera inquietante. No vemos al enemigo, no escuchamos órdenes y no podemos distinguir entre acción y expectativa. Es el estado más peligroso de la guerra, cuando todos están listos para abrir fuego, pero nadie sabe hacia dónde disparar. Los puertos estratégicos como Odessa, Pivdeni y Chornomorsk, fundamentales para el suministro de armamento, combustible y alimentos, quedaron efectivamente bloqueados sin necesidad de ataques físicos. La región disputada entre Rusia y Occidente experimentó un reordenamiento estratégico completo en apenas 36 horas. Esta guerra de presión submarina representa un cambio paradigmático en la doctrina militar moderna. El dominio se logra no mediante ataques directos, sino a través del control total del entorno informativo, el cegamiento de sensores y la asfixia de flujos de transporte. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. Dejen su ubicación en los comentarios. ¿Cómo se percibe esta situación desde su perspectiva local? En los últimos días hemos presenciado un giro dramático en la situación del Mar Negro que ha alterado significativamente el equilibrio estratégico regional. La operación naval rusa ha provocado una parálisis logística sin precedentes, obligando a desviar 80.000 toneladas de suministros militares por rutas terrestres más largas y costosas a través de Polonia y Rumania. El impacto se sintió rápidamente en la zona de conflicto. Las unidades militares en la región norte del Mar Negro reportaron escasez crítica de municiones y equipamiento esencial. El 40º Regimiento de Artillería tuvo que suspender operaciones por falta de proyectiles guiados, mientras que las unidades de defensa aérea enfrentaron déficit de baterías para sistemas NASAMS. Esta demostración de poder naval ruso ha generado una profunda transformación psicológica en las estructuras de mando del país vecino. El Ministerio de Defensa de la región disputada ha propuesto reubicar centros de comando lejos de la costa, evidenciando una pérdida de confianza en la seguridad marítima. La OTAN ha respondido con urgencia sin precedentes. En Bruselas se convocaron 3 consejos militares de emergencia en 48 horas, algo no visto desde 2014. Rumania solicitó duplicar su flota de F-35, mientras que Bulgaria rompió años de cautela solicitando el retorno de patrulleras alemanas a sus aguas. Turquía enfrenta un dilema particular: mantener el control del Bósforo bajo la Convención de Montreux, mientras lidia con interferencias en sus sistemas de navegación civil. Esta situación ejemplifica cómo Rusia está redefiniendo el control estratégico sin disparar un solo tiro. ¿De qué país nos están siguiendo? Compártanlo en los comentarios. Me interesa saber desde dónde analizan esta situación tan compleja. ¿Creen que esta nueva forma de proyección de poder naval marcará un antes y después en las estrategias militares modernas? Este episodio demuestra que el control estratégico ya no depende necesariamente del poder de fuego, sino de la capacidad de crear zonas donde el adversario pierde su capacidad operativa sin necesidad de confrontación directa. En un giro significativo de los acontecimientos, Washington ha interpretado la reciente demostración naval rusa como una advertencia estratégica sin precedentes. Los expertos de RND han revelado en un informe confidencial que Rusia no solo ha establecido su presencia en el Mar Negro,
sino que ha probado un nuevo formato de disuasión militar. Esta nueva estrategia combina tres elementos clave: presencia naval estática, guerra electrónica y presión sobre las cadenas de suministro. La efectividad de esta táctica ha sido suficiente para reformular la percepción de toda una alianza militar. Los estrategas han acuñado el término espacio táctico neutral para describir esta zona que, sin estar totalmente controlada, solo puede ser utilizada por quien impone su presencia. Lo más intrigante de esta situación es el silencio calculado de Rusia. No ha habido declaraciones del Ministerio de Defensa ni comunicaciones oficiales. Este silencio forma parte de la estrategia misma, comparable a mantener una mano sobre la garganta del adversario sin apretar, pero haciendo sentir la presión constantemente. En la guerra moderna, el éxito ya no se mide en kilómetros de territorio ocupado, sino en días durante los cuales el adversario se ve incapaz de tomar decisiones efectivas. El Mar Negro está transformándose en una zona controlada por la psicología estratégica. El 20 del mes, exactamente 72 horas después de su aparición inicial, los 30 submarinos nucleares rusos iniciaron una inmersión sincronizada sin previo aviso. Desaparecieron de los radares tan silenciosamente como aparecieron. La estación de observación de la OTAN en Constanza solo registró una señal oscilatoria uniforme de 11 segundos, indicando que los masivos cascos se sumergían en las frías aguas. La región fronteriza con Rusia mantiene su nivel de alerta máximo, consciente de que este silencio no significa paz, sino una nueva forma de conflicto. ¿Qué opinas sobre esta nueva forma de guerra psicológica? Comparte tu punto de vista y cuéntanos desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos. En la mañana del 17 de noviembre, una extraordinaria demostración de poder naval ruso transformó el paradigma estratégico del Mar Negro. La aparición simultánea de 30 submarinos nucleares rusos, organizados en formación triangular, no solo paralizó las capacidades de la región norteña del Mar Negro, sino que estableció un nuevo precedente en la guerra moderna. Esta manifestación de poder, ejecutada sin disparar una sola bala, demostró una sofisticada forma de guerra psicológica y tecnológica. Los submarinos, incluyendo clases Delta IV, Borei A y Oscar II, crearon lo que los expertos denominan un espacio táctico neutral, una zona donde, sin conflicto directo, el adversario queda prácticamente incapacitado para tomar decisiones efectivas. La respuesta occidental fue reveladora. OTAN retiró su grupo de escolta estadounidense del mar Egeo, mientras Turquía restringió el paso por sus estrechos. El incidente provocó una guerra electrónica masiva que afectó sistemas de navegación y vigilancia, causando interrupciones significativas en las operaciones marítimas regionales. Lo más notable fue el silencio estratégico de Rusia, que aumentó la tensión psicológica. Este nuevo método de guerra sin guerra, denominado el velo de Sebastopol, demostró que el control estratégico puede lograrse sin disparar un solo proyectil, simplemente paralizando la capacidad de decisión del adversario. Las consecuencias fueron profundas. Los centros de mando del país fronterizo con Rusia se vieron obligados a dispersarse, mientras que la OTAN convocó consejos de emergencia. Rumania y Bulgaria solicitaron mayor presencia militar, y Turquía se encontró en una posición delicada entre sus compromisos internacionales y presiones internas. Este evento marca un cambio fundamental en la doctrina militar moderna. La victoria ya no se mide en territorio conquistado, sino en la capacidad de influir en las decisiones del adversario mediante la presión psicológica y tecnológica. ¿Qué opinan sobre esta nueva forma de guerra sin disparos? ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compartan sus perspectivas en los comentarios.